Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Introducción al Diseño Estructural. En este video veremos dentro del tema de análisis de cargas la parte correspondiente al sismo. Como ya lo platicamos en un video anterior, los sismos son cargas accidentales que se van a presentar de forma esporádica pero con magnitudes considerables. Entonces, lo que nos hace falta es precisamente determinar esas magnitudes que se necesitan para el proceso de diseño estructural. Lo primero que tenemos que saber es que los movimientos que produce un sismo en el terreno se van a medir con acelerómetros que registran la variación de las aceleraciones en función del tiempo. Y a la gráfica de estos resultados la conocemos como acelerograma. En la parte superior derecha en azul tengo un ejemplo de un acelerograma. En otras palabras, un acelerograma es el registro de un evento sísmico en un determinado lugar. Esto implica que para un mismo sismo se tendrán distintos acelerogramas dependiendo del lugar donde se ha instalado el equipo y que tiene que ver prácticamente con la distancia al epicentro y a las características locales del terreno. Como tal, un acelerograma por sí solo no nos es de utilidad para este curso. Lo que sucede es que a partir de aquí hay muchos conceptos que se ven en los cursos de dinámica y sísmica que nos van a permitir procesar ese registro para obtener finalmente un espectro de diseño. No vamos a entrar en detalles sobre los conceptos de esos cursos, solo les voy a dar una explicación básica del procedimiento. A partir de un acelerograma, lo primero que se hace es elaborar espectros de respuesta, que son gráficas que reflejan la respuesta máxima de todos los posibles sistemas lineales de un grado de libertad para un movimiento del terreno en particular. Esto sería que para cada acelerograma existe un espectro de respuesta, que puede ser de deformaciones, de velocidades o de aceleraciones. En este ejemplo tenemos arriba un acelerograma. A partir de ese se busca la respuesta de sistemas de un grado de libertad con todos los posibles valores de periodo y para un cierto amortiguamiento. Aquí se muestran tres ejemplos para periodos de 0.5 segundos, 1 segundo y 2 segundos. Cada sistema tiene una cierta respuesta al acelerograma y dentro de esa respuesta existe un valor máximo. Se toman todos los máximos y se construye otra gráfica que es la del espectro de respuesta. Aquí se ven los tres valores máximos de los ejemplos: 2.67, 5.97 y 7.47, que se reflejan directamente en el espectro de respuesta. En este caso, el espectro que se está mostrando es de deformaciones y el que realmente nos va a servir en este curso es el de aceleraciones. El siguiente paso, después del espectro de respuesta, es construir un espectro de diseño que se hará a partir de un conjunto de espectros de respuesta calculados para un determinado lugar. Tendríamos esta imagen de aquí con distintos espectros de respuesta y en la parte inferior un espectro de diseño que cubre los distintos espectros de respuesta posibles. El espectro de diseño es entonces una especie de envolvente de un conjunto de respuestas de aceleración máximas esperadas para un determinado lugar. Los reglamentos proveen procedimientos ya simplificados para elaborar estos espectros en función de datos más prácticos, como la ubicación, el tipo de estructura y el tipo de terreno. En la gráfica que les muestro a la derecha se ve la forma general de un espectro de diseño elástico. La parte intermedia, con una aceleración c, se conoce como la meseta y c sería el coeficiente sísmico, que es el valor que vamos a necesitar para este curso. Para este efecto, las normas técnicas no nos van a servir porque se limitan al área correspondiente a la Ciudad de México y por lo tanto no van a ofrecer información sobre coeficientes sísmicos en otras partes de la República. Para obtener este dato existe el Manual de Diseño por Sismo de la CFE, que sí cubre cualquier parte del país y que incluso tiene este mapa con la regionalización sísmica para ubicar rápidamente la intensidad sísmica por zonas. Aquí los colores evidentemente reflejan la intensidad sísmica más peligrosa, que serían las zonas en color rojo.
Aquí tenemos el ejemplo claro de la zona D, que es la zona de la costa del Pacífico, donde se sabe que existe una falla de subducción entre la placa de Cocos y la norteamericana, y que es la causante de la mayor parte de los sismos en el país. Finalmente, a través de este manual de diseño por sismo de la CFE, vamos a poder determinar el coeficiente sísmico a partir de la ubicación con su zona sísmica y el tipo de terreno únicamente. Regresando con las normas técnicas para conocer la forma de determinar las fuerzas laterales del análisis sísmico, nos encontramos con dos métodos disponibles, el dinámico y el estático. El análisis dinámico es válido para cualquier estructura y dentro de este se consideran dos tipos, el modal espectral y el no lineal paso a paso. El dinámico modal es un método elástico que toma en cuenta la contribución de los modos de vibrar de una estructura. Requiere que elaboremos primero un modelo tridimensional detallado de la estructura para considerar la participación de todos los elementos que tengan una influencia en la respuesta sísmica. El análisis dinámico no lineal, paso a paso, se considera específicamente para la revisión de edificios muy altos y requiere de conocimientos más detallados de dinámica y de ingeniería sísmica. Especialmente este método lo solicitan en las zonas de transición, zonas 3, son zonas blandas en la Ciudad de México. Por otro lado, el análisis estático es una simplificación de la respuesta dinámica y debido a esto su uso lo limitan a estructuras de baja altura y de menor importancia, que son las estructuras del grupo B. De manera más precisa, las estructuras que van a poderse analizar por este método son aquellas que se clasifican como regulares y que no exceden de 40 metros de altura, o las estructuras irregulares de hasta 30 metros de altura. El método que utilizaremos en este curso es el estático, hasta no conocer más sobre la dinámica de las estructuras. Para poder utilizar el método estático, hace falta revisar lo que denominan en la norma condiciones de regularidad, que no es otra cosa que una serie de requisitos para evaluar el nivel de regularidad de una estructura. Vamos a empezar por ver estos requisitos y al final vemos la clasificación. El requisito número 1 establece que los elementos estructurales, ya sean muros, sean marcos o algún otro sistema sismorresistente, sean sensiblemente paralelos a los ejes ortogonales de la estructura. Los ejes ortogonales son los ejes de referencia X y con sensiblemente paralelos se refiere a que no tengan ángulos que disten más allá de 15 grados, como se ve más o menos en la imagen. Los requisitos 2 y 3 tienen que ver con las dimensiones generales de la estructura. En específico, el 2 nos pide que la relación de h, que es la altura total de la estructura, entre la menor dimensión en planta, ya sea B o L, según la imagen base 1 o base 2, que sea esta relación menor o igual a 4, para intentar reducir los efectos que pueda tener la esbeltez de la estructura. El punto número 3 es la relación de las dimensiones en planta. La dimensión mayor entre la dimensión menor, también que sea menor o igual a 4, para evitar que la estructura sea demasiado alargada y que su comportamiento no sea uniforme. El requisito número 4 establece que en planta no puede haber entrantes o salientes que tengan una dimensión mayor al 20% de la dimensión en planta de la estructura, medido en la dirección en la que estamos considerando esa saliente o entrante. En las figuras de la derecha están dos ejemplos. Tenemos aquí esta planta con una saliente hacia la derecha y en la figura superior tenemos un entrante hacia la izquierda. Entonces, estas entrantes o salientes no pueden tener dimensiones que excedan el 20% de la dimensión en planta de la estructura. El requisito número 5 establece que el sistema de piso tiene que ser un diafragma rígido. Y el reglamento establece que un diafragma rígido es aquel que tiene una deflexión lateral en su plano menor que la mitad de la distorsión promedio del entrepiso ubicado inmediatamente por debajo de ese diafragma. En términos más simples, nos permite considerar como diafragma rígido aquellos sistemas de piso que estén resueltos con losas de concreto
o concreto colado sobre tableros de acero, que vienen a ser los aceros, y que tengan una relación en planta de largo entre ancho menor o igual a 4 y que cumplan también con los requisitos 4 y 6. El sexto requisito nos pide que no existan huecos en el sistema de piso que en total superen el 20% del área del piso, y esto es para cualquier nivel, y que además estos huecos no difieran en posición de un nivel a otro. Aquí para esta revisión no se incluye lo que serían las azoteas. El requisito número 7 tiene que ver con la relación de los pesos entre niveles. En específico nos pide que el peso de un determinado nivel no difiera en más del 20% del inmediato inferior. Y aquí hay que enfatizar que el peso, que ya veremos en el ejemplo, se determina a partir de las cargas muertas y las cargas vivas con intensidad accidental o intensidad instantánea, que es la que vamos a utilizar para el análisis sísmico. El octavo requisito tiene que ver con las dimensiones en planta entre niveles y se nos pide que las dimensiones en planta de un determinado nivel no excedan en 10% de las del inmediato inferior o en 25% de las dimensiones más pequeñas que encontremos en los niveles inferiores. El noveno requisito tiene que ver con las columnas a doble altura, que son aquellas columnas que, por así decirlo, se saltan un nivel sin conectar con ese sistema de piso. Entonces el requisito nos pide que no existan estas columnas a doble altura y que todas conecten entre un sistema de piso y el inmediato siguiente. El requisito número 10 nos pide que todas las columnas en un mismo entrepiso tengan la misma altura. Esto se hace para evitar el problema conocido como columna corta, que lo que haría sería que si una columna queda más corta que las demás, esa columna en específico va a experimentar esfuerzos mucho mayores al resto de las columnas de ese entrepiso. El requisito número 11 tiene que ver con las rigideces laterales de los distintos niveles. Y aquí se nos pide que la rigidez de un determinado nivel no exceda en más del 20% la del inmediato inferior para evitar problemas como el de planta baja flexible. El punto número 12 y penúltimo tiene que ver con la torsión y nos especifica que el desplazamiento lateral máximo en cada nivel no debe exceder en más del 20% el promedio de ese nivel. Esto es precisamente para evitar que la estructura esté presentando torsiones muy grandes o importantes. Y el último punto, el número 13, tiene que ver con la relación entre la resistencia a carga lateral y las cargas laterales de diseño. En específico, se nos pide que determinemos estas relaciones para todos los niveles y obtengamos un promedio. Después, habrá que revisar que cada una de las relaciones o cocientes por nivel no sea menor que el 75% del promedio que acabamos de calcular. Esto es para garantizar una distribución homogénea en las resistencias de los elementos estructurales. Ya definidos todos estos requisitos de regularidad, entonces sí pasamos a la clasificación para saber si una estructura se clasifica como regular, irregular o muy irregular. En el caso de las regulares tenemos aquellas estructuras que no cumplan con uno, cuando mucho, de los puntos 1, 2, 3, 4, 7 u 8. Para una estructura irregular se necesita que no cumpla con uno de los puntos 5, 6, 9, 10, 11, 12 o 13, o la otra opción es que no cumpla con dos o más de los puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Y para una estructura muy irregular se necesita que no cumpla con dos o más de los puntos 5, 6, 9, 10, 11, 12 o 13. O si directamente se cumple una de las siguientes tres condiciones. La primera sería el requisito número 12, pero ahora considerando el porcentaje en un 30%, el requisito 11 o 13, pero con 40%, o que el 30% de las columnas de un entrepiso sean a doble altura. Para cada uno de estos tipos, el reglamento nos asigna un factor de irregularidad. En el caso de las estructuras regulares tenemos un factor de 1, en las irregulares es 0.8 y en las muy irregulares 0.7. Ya veremos en el siguiente video para qué se van a utilizar estos factores de irregularidad. En el siguiente video veremos todas las expresiones relacionadas con este método estático
y las aplicaremos en un ejemplo.